Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tenemos como invitado a un licenciado en educación, magíster en planificación curricular y especialista en políticas públicas. Ha sido diputado a la Asamblea Nacional en 2 periodos, presidente del Parlamento del Mercosur, actualmente es constituyente territorial por el Estado Carabobo y vicepresidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente. Si quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Saúl Ortega en Desenlaces, a través de las redes sociales Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Bienvenido. Bienvenido, Rodolfo. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación. Mucha información. Quiero que comencemos un poco el plano nacional. Un acto de suma trascendencia se vivió el pasado 10 de enero, que fue la asistencia del presidente Nicolás Maduro al Tribunal Supremo de Justicia. Yo quisiera que me diera su opinión sobre ese acto en particular. Bueno, mira, lo primero es que es un acto normal dentro de la Constitución, dentro de la institucionalidad democrática. Estaba previsto, el presidente Nicolás Maduro viene de ganar unas elecciones de una manera limpia, transparente y clara frente al mundo. No es verdad que la oposición no participó, ellos participaron con candidatos, sacaron 2 millones de votos, que tampoco es poca cosa, ¿no? Y el presidente sacó 6 millones de votos, o sea, más de 4 millones de diferencia. Entonces lo normal es que el presidente pues se iba a juramentar como dicta nuestra Constitución. ¿Qué es lo anormal aquí? Bueno, la felonía, el no jugarle limpio a la democracia de parte de una oposición que no termina de aprender y que ha construido un discurso, ¿no?, jurídico-político que no tiene manera de sostenerse. Por ejemplo, ¿de dónde sale? Y esto lo invito a mi pueblo a que lean con pasión el artículo 1 de nuestra Constitución, donde define que este es un país libre, independiente, soberano, una hermosa definición. Ahí no aparece en ninguna parte que seamos un protectorado para que los Estados Unidos sean quienes, digamos, decidan quién debe ser presidente, o el Grupo de Lima, o la Unión Europea. E igualmente el artículo 5 dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que se expresó en las urnas electorales. En ninguna parte nombran al Grupo de Lima, no nombran a los Estados Unidos ni a la Unión Europea. Es una felonía de esta chatarra de liderazgo que lamentablemente tiene la oposición. Lo digo que lamentable porque creo que estadísticamente la oposición es un peso importante para nuestro país y merece tener un liderazgo o una vocería, porque esto no se les puede llamar líderes, más responsable y más comprometido con la nación. ¿De dónde sacan esa estupidez? Porque es así. Y invitamos a nuestro pueblo a que discuta la Constitución y discuta este tema, para que vea que esa gente no tiene viabilidad en este país y definitivamente son un contrasentido, pues. Y su discurso es incluso cómplice, con planes y con lo que se adelanta con todo un concepto, ¿no?, de agresión programada, permanente de estas naciones que le tienen hambre a nuestros recursos estratégicos, y esta chatarra o este liderazgo opositor contribuye, son agentes colaboracionistas con ese plan expansionista, e incluso llegaron a apoyar el artículo número 9 del pronunciamiento del Cartel de Lima, en el cual le da pretensiones territoriales a un país que tiene una controversia con nosotros en el limítrofe con Guyana, e incluso llegaron a desautorizar nuestra Fuerza Armada, que hizo una impecable actuación para sacar esos buques que estaban violando la soberanía de Venezuela. Entonces, cuando hablo del pueblo venezolano y el pueblo opositor especialmente, debe rechazar la conducta de esos pseudo dirigentes que se prestan de maniobras contra nuestro pueblo y contra nuestra nación. Ahora, después de la comparecencia del presidente Nicolás Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia, se dio un acto que también de una magnífica trascendencia, que fue, además de hermoso, un acto de sometimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al presidente Nicolás Maduro en su condición de comandante en jefe. Quisiera que me dieras tu valoración también de ese acto. Mira, eso habla muy bien de cómo funcionan las instituciones, lo que es la unidad cívico-militar, que es, prácticamente la arma secreta y más poderosa que tenemos nosotros para la defensa de nuestras instituciones y nuestra soberanía. Yo quería referirme incluso al tema ese del problema del reconocimiento, un argumento más para nuestro pueblo. Mire, es tan así de que
ni siquiera los Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni el Grupo de Lima han roto relaciones diplomáticas con Venezuela. Eso quiere decir que el único gobierno que reconoce es de Nicolás Maduro. Claro. Ellos saben que la única persona que por 6 años le va a levantar el teléfono en Miraflores es Nicolás Maduro. Y ellos tienen intereses aquí, tienen cosas que defender y que tratar, asuntos muy complejos. Te puedo citar el caso de Colombia. Mira, nosotros le damos gas y electricidad. Tú sabías que, por ejemplo, Puerto Carreño tiene solo 4 horas de electricidad de parte de Colombia, y las otras 20 se las damos nosotros. Igual ocurre con otras poblaciones fronterizas. El combustible a la mitad de Colombia se la damos nosotros. Entonces, por eso es que no rompen relaciones diplomáticas. En el caso de Brasil, a toda la Amazonía nosotros le damos electricidad, que de paso no nos han pagado. Entonces, ninguna de esas embajadas han cerrado, empezando por la gringa. Es un elemento de que nuestro pueblo debe saber que esos gobiernos, una cosa es el discurso político, irresponsable por cierto, que rompe las relaciones de respeto, de solidaridad, de cooperación que debe privar entre las naciones, para pasar a lo que es una política injerencista del orden interno venezolano. Eso es un acto subversivo, inamistoso y hasta guerrerista, pues, en el caso del comunicado de Lima. Entonces, frente a eso, nuestro pueblo tiene que elevarse, porque el Libertador bien nos decía que el bien más preciado que habíamos logrado con la independencia era nuestra soberanía. Y bueno, ese bien más preciado, bastante tenemos que defenderlo nosotros los venezolanos en este tiempo y estar muy atentos frente a este juego maquiavélico que lo que busca es la intervención militar de nuestro país para repartírselo, como hicieron con los Balcanes. El caso de Yugoslavia, que la despedazaron. El caso de Libia y de Irak, la despedazaron y hoy ahí no hay nación. Entonces sería muy grave, porque el otro valor que nosotros tenemos y que es muy caro de todos los venezolanos es la paz y la tranquilidad, que es lo que nos quieren alterar. Y bueno, como nosotros no hemos vivido guerra desde la independencia o desde la guerra federal para acá, esta generación juega con cosas tan delicadas como esa, y nosotros estamos obligados a hacer conciencia de que la paz es un valor fundamental y que tenemos que defenderlo. Y en eso hay que darle un valor al presidente Nicolás Maduro. Ha estado dispuesto a todo con tal de preservar la paz, y lo ha hecho. Y la constituyente vino precisamente a hacer la paz. Así que creo que hemos tenido éxito y avanzamos en el camino correcto, porque a veces la gente no se reconoce, porque hay cosas que tienen mucho valor pero que no son tangibles, ¿no? Como claro, es la independencia, la soberanía y la paz. ¿Qué opinión te merecen las declaraciones de Eduardo Fernández y Claudio Fermín hace unos días atrás, donde de alguna manera se distanciaron del discurso que hemos venido escuchando normalmente de los voceros opositores? Mira, yo no comulgo para nada con ellos, tengo profundas diferencias, pero los respeto como políticos. Creo que son gente seria. Podemos diferir muchas cosas, pero que actúen con seriedad, muy distante de las conductas de estos héroes de pacotilla que sacan, como Guaidó y compañía, ¿no? Son figuras más mediáticas, todas vinculadas, por cierto, a Voluntad Popular y a Primera Justicia, tratando de construir un liderazgo que no es real, que no existe. Habría que preguntarle dónde fue dirigente estudiantil, Guaidó, dirigente gremial o algo parecido, porque es que el liderazgo no se construye por la televisión, eso se construye en una vida de llevar vida social y política. De ahí salen los líderes. Yo reconozco que Claudio Fermín, bueno, un adversario construido en la socialdemocracia, así como el otro en la democracia cristiana, pero son gente que se ha formado pues en la lucha política y merece pues el respeto como dirigentes políticos, y creo que son gente que le pusieron los puntos en la I, y me imagino que están muy molestos porque le dijeron la verdad. Y sobre todo Eduardo Fernández, que le dijo, bueno, si no se prepararon para ganar unas elecciones que aspiraban, pues, ¿no? Que ni siquiera podían participar porque no hicieron absolutamente nada para hacer una opción de poder. Y esa es la verdad verdadera. Y lamentablemente se involucran actores internacionales que tratan de construir una mentira, hacer la verdad. Un poco el pensamiento gobeliano, ¿no? Exacto. De decir una mentira 1000 veces a ver si es una verdad. Afortunadamente este pueblo está bien claro, sabe lo que está pasando y conoce de Constitución. Y el pueblo opositor, que es un pueblo inteligente también, está clarísimo de que ese liderazgo lo lleva de barranco en barranco, de fracaso en fracaso, y su conducta no difiere. Trataron de engañarlos en torno a estos días, pero no difiere lo que fue el 2002, una actitud golpista, sediciosa, violenta. Lo hicieron en el 2014, lo hicieron en el 2017, o sea,
¿Qué puede esperar el pueblo opositor de esos estafadores? Pues son una estafa política para ellos. Yo creo que en algún momento saldrá de la oposición un liderazgo que los represente de verdad, un liderazgo serio, comprometido con el país, que tenga una política constructiva, que se oponga a lo que tenga que oponerse, pero que también proponga soluciones y que busque el diálogo, porque el presidente Nicolás Maduro volvió a tender la mano del diálogo y esa es la fórmula mágica para tener un ambiente político sano, que podamos dialogar, lo que no significa que tengamos que llegar a acuerdos. Si nos ponemos de acuerdo en algunos temas, que yo creo que sí los hay, perfecto, podemos marchar y buscar la unidad nacional en cuanto a eso. Donde no nos pongamos de acuerdo, sigue el debate. Claro. Pero, por ejemplo, la defensa de la soberanía, el hecho de que los Estados Unidos abiertamente nos están agrediendo, que mantengan sanciones económicas, eso debe ser rechazado por todos los venezolanos. Eso nos está afectando a tirios y troyanos, a todo el mundo. Creo que el problema de la paz, bien vale la pena que nos pongamos de acuerdo en eso. En fin, yo creo que hay muchos temas a los cuales podemos acordarnos y donde no, pues sigue el debate, que es lo normal que ocurre en cualquier sociedad civilizada, y la nuestra pues no deja de serlo. Entonces yo tengo mucha confianza en que en el futuro vamos a conseguir en el pueblo opositor, mira, referentes que de verdad tengan compromiso con el país y que puedan hacer una política constructiva, que de alguna manera la reconecte con sus seguidores, porque a esto no lo sigue nadie. Por ahí, por cierto, hay un tuit de Patricia Poleo que está circulando recientemente, que ya Guaidó sacó a la familia. O sea, aparte es que están en Miami ya. Que termine de irse. Entonces, o sea, esa es la gente que está llamando a matarse a la gente en la calle cuando ya ellos están muy bien resguardados. Así hizo el Julio Borges, ¿no? Que vive como un rico allá en Colombia y los otros viven en España, otros en Panamá, en fin. Entonces, ese es el liderazgo, ¿no?, supuesto que tiene la oposición. Ahora, el pueblo opositor ve eso, que son unos cobardes y que son una estafa política. Ahora, antes de ir al corte, quisiera que me dieras tu opinión sobre lo sucedido en el comando de Cotiza, donde unos militares robaron unas armas y grabaron unos videos que son conocidos por toda la opinión pública a través de las redes sociales. ¿Eso es un hecho aislado? ¿Quién está detrás de eso, Saúl? Mira, hay mucha plata en esto, mucho dinero, y no nos extrañe que esos eventos continúen sucediendo. Bueno, hay todo detrás de esto muchos intereses por despedazar este país, por repartírselo. Y aquí está metiendo plata Colombia, Brasil, Guyana, la Exxon, el propio Trump. Afortunadamente, la gran mayoría de nuestros oficiales, clases y soldados de nuestra Fuerza Armada tienen conciencia clara, nuestra milicia, que discute estos temas. Y afortunadamente son pequeños grupos, o sea, minorías, incluso da tristeza por ellos, ¿no? Porque incluso yo vi los videos y se ve que hay una improvisación allí, la persona que supuestamente comanda, el sargento de tercera allí, no tiene ni siquiera claro qué es lo que está haciendo, ¿no? Y dice que bueno, no me pidieron que me revelara, ya me revelé, o sea, realmente un triste papel, ¿no? Lo digo porque es lamentable, son muchachos, son venezolanos, y lamentablemente caen en las redes de estos estafadores. Pero ha habido un llamado constante de estos voceros de la oposición a la Fuerza Armada a desconocer al presidente. Pero es que no solamente eso, es que el famoso documento aprobado en la Asamblea Nacional en desacato es sedicioso y golpista. Llama a una especie de amnistía a quien cometa actos futuros contra la democracia, contra la paz, contra las instituciones democráticas. Ya por eso es un elemento para disolver esa asamblea y someter a la justicia a los responsables que aparecen filmando el fulano decreto de amnistía y los que asistieron y aprobaron y votaron a favor de eso. Porque la paz y la tranquilidad venezolana es, como te dije, un valor demasiado importante para que sea alterado por un grupo de tarifados políticos como esos que están allí en la Asamblea Nacional en desacato. Hace unos días, con este sí nos vamos al corte, hace unos días el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional dictó una decisión donde declaraba una vez más el carácter de desacato de la Asamblea Nacional. Inclusive mencionó en un extracto de la sentencia leída por el presidente de la Sala Constitucional el que la directiva no fue válidamente elegida. Antes de irnos al corte, Saúl, ¿tu opinión? Está en desacato. Yo creo que la Sala Constitucional lo que hizo fue ratificar de que cuando Henry Ramos Ayú entró en desacato y ellos no han tenido la voluntad política de cumplir. ¿Por qué? Mira, porque están jugando a la aventura política, ¿no? Están jugando a que un actor internacional, en este caso los Estados Unidos, invada este país
y los coloque a ellos en el poder. Eso significa que ellos saben que no tienen la fuerza, la organización ni la convocatoria del pueblo para por las vías constitucionales, legales, llegar al poder. Ese es el reconocimiento de su fracaso, seguir continuando con esa política puchista, fascista, golpista e injerencista que nuestro pueblo rechaza. Nuestro pueblo no quiere eso. Ten la seguridad, tú haces una encuesta y la gente rechaza mayoritariamente esas conductas. Y por eso es que ellos viven de espalda al país y, bueno, consumiéndose en su propia salsa. Sigue buscando la oposición el Mesías fuera de nuestra frontera. Lo sigue buscando. Vamos a un corte, Saúl, y al regreso quiero que entremos con el tema internacional. Saúl Ortega en Desenlace, la etiqueta que estamos utilizando a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. No se aparten, que este programa se pone bueno. Ya venimos. Estamos de vuelta en su programa Desenlaces, acompañado de Saúl Ortega. Tema internacional. Quisiera algunas precisiones sobre el reciente incidente en aguas territoriales venezolanas con un buque de la ExxonMobil. Pareciera una provocación del gobierno de Guyana hacia el gobierno de Venezuela. Mira, yo creo que si algo ha servido estos días es para que las contradicciones queden identificadas con plenitud. Antes el gobierno norteamericano y las transnacionales actuaban de una manera encubierta. Aquí es abierto. Los llamados sediciosos, injerencistas y agresivos, inamistosos y guerreristas del gobierno americano están a la luz del día. Y también la presencia de las transnacionales petroleras, en este caso la ExxonMobil. ¿Quién paga esos buques que violaron aguas jurisdiccionales venezolanas? Es decir, eran en el territorio de reclamación, estaban en territorio venezolano. El video de la impecable actuación de nuestras Fuerzas Armadas revelan de que ellos estaban conscientes que estaban en territorio venezolano. Allí se ve que es una provocación del imperialismo, de la ExxonMobil, que utiliza lamentablemente el gobierno de Guyana, porque nosotros no tenemos nada contra el pueblo de Guyana, es un pueblo hermano. La diferencia o digamos, el tema que tenemos con el Esequibo es una herencia colonialista como la tienen todos los países de nuestro continente. Todos los países tienen sus problemas fronterizos, que es parte, bueno, de una herencia del colonialismo europeo en nuestra América. Por eso es que incluso resulta contraproducente haber puesto en el documento del Cartel de Lima ese numeral 9, que de paso luego rectificaron algunos países, porque ellos tienen problemas también y saben que es inconveniente, contraproducente el pronunciamiento de otros países en asuntos, como el caso nuestro, que es bilateral, que se está llevando bajo la figura del buen oficiante de Naciones Unidas, que lo nombra el secretario general, y nosotros tenemos pues el Acuerdo de Ginebra, que es el que pauta el cómo vamos a resolver el diferendo. Entonces, la actuación de terceros allí definitivamente son, como dice, convidados de palo, y incurren en una felonía cuando se involucran, como en este caso. Hablando del gobierno de Guyana, el señor David Granger era un gerente de la ExxonMobil. O sea, lo que quiere decir que la ExxonMobil puso al gobierno de Guyana para tener pretensiones en este territorio que tenemos en disputa. Entiendo que ese gobierno cayó, David Granger, no sé quién está gobernando allí, pero debe ser alguien que la ExxonMobil colocó allí para poder haber ordenado una operación de provocación como esta que estamos observando. Entonces, bueno, es donde yo digo que la unidad de los venezolanos, tanto opositores como quienes nos identificamos con la revolución, ahí no debiera haber diferencia. Deberíamos todos rechazar esas actuaciones del gobierno de Guyana, de la ExxonMobil, de Trump, y decir, como dice nuestra Fuerza Armada, el sol nace en el Esequibo y eso es territorio venezolano y se respeta. Ahora, lamentablemente, el Guaidó y quienes comulgan con él, bueno, salieron fue a defender la posición del Grupo de Lima, ¿no? Que claramente toma posición a favor de Guyana en un diferendo que tiene otra dimensión. Entonces, allí es donde yo llamo al pueblo opositor. Ese liderazgo de pacotilla, ustedes no pueden seguirlo acompañando, ustedes tienen derecho a existir, tienen derecho a tener propuestas, a jugar en el campo democrático en Venezuela, pero tienen que cambiar
esos fanfarrones que están allí, que se los impuso la mediática y que son financiados todos desde el exterior. De paso es un gran negocio ser líder opositor en Venezuela. Es muy rentable económicamente. Rentable, reciben euros, dólares desde afuera y eso es lo único que los anima. Un negocio, pues. Es lo que los anima y es lo que los diferencia, porque las diferencias con ellos es quién se coge la plata y quién no reparte, ¿no? Por eso es que tú ves que pelean, ¿no? Porque bueno, ¿quién se le puso la mano? Antes se lo ponía Leopoldo, después los agarró Julio Borges, ahora lo está agarrando Guaidó, entonces parece que hacia abajo la cosa no pasa. El problema que tuvo Florido con el papá de Leopoldo era por eso, porque el papá de Leopoldo era quien recogía fuera los reales y este se fue en un viaje de un mes recogiendo plata y le tumbó o le jugó posición adelantada al papá de Leopoldo López. Pero eso es la contradicción de la oposición, es por los cobres, por las chivas que están peleando. Y el pueblo opositor lo sabe, yo no se lo tengo que decir, ustedes lo saben mejor que nadie. Ustedes saben que son unos tarifados y unos ambiciosos. Esos piensan muy poco en este país, para nada y mucho menos en las necesidades del pueblo. Hablemos del Grupo de Lima. Mencionaste el comunicado, en concreto el punto 9. Yo quisiera que nos hablaras del texto íntegro del comunicado del Grupo de Lima. Mira, yo siempre lo he llamado el cartel de Lima. Hay gente que no le ha hecho un seguimiento claro. Este cartel de Lima nace con la Alianza del Pacífico. Son un grupo de 4 países que nace después derrotada la propuesta del ALCA en Mar del Plata, con Chávez, con Lula, con Evo, con Néstor Kirchner, con Tabaré, por cierto estaba Napoleón del Paraguay. O sea, fue una gran alianza latinoamericana de hombres de izquierda, de centro, incluso de derecha decente, que derrotaron en Mar del Plata el proyecto colonialista de los Estados Unidos que había nacido bajo el consenso de Washington, que fue anunciado en Quebec, Canadá, por Bush, donde decía, bueno, este es el proyecto para América Latina, y lo aplaudieron. El único que se opuso era la primera cumbre de Chávez, recién electo presidente, y se opuso allí, ¿no? Y de ahí empezó la pelea, y 5 años más tarde lo estábamos enterrando en Mar del Plata. Ahí nace con Chile, con Perú, con Colombia y con México, ¿no? 4 gobiernos de derecha que siguen manteniendo el apoyo al proyecto colonialista del ALCA y constituyen el Grupo del Pacífico. Este grupo se fortalece con los fracasos de la derecha en la OEA, que al no poder sancionar a Venezuela y todavía hoy no tienen los votos, al no conseguir los votos, buscan un mecanismo como una especie de OEA en chiquitico para sancionar a Venezuela, para agredir a Venezuela y se alían a lo que fue el Grupo del Atlántico y pasan a constituirse como el cartel de Lima, con, por supuesto, el escándalo que hacía el señor Kuczynski, ¿no? Porque esa es otra cosa que hay que decir. Todos los que han estado en pretensiones contra Venezuela han caído son ellos. ¿Dónde estará Kuczynski ahorita? Ya nadie se acuerda de él, preso por corrupción, y así han ido todos, ¿no? Así salió Santos, ya salió Temer de Brasil, y bueno, y para de contar. O sea, es todo un proceso demoledor que sufre la derecha con estas pretensiones, porque ellos no han entendido que aquí hay una revolución, y esta revolución tiene una fortaleza y tiene unas razones de existir, porque estamos levantando unas banderas que tienen el apoyo de los pueblos, y yo incluso lo señalo que es nuestro pecado original. Tenemos 2. Uno, la defensa de nuestra soberanía, y eso hay que pagar un precio para ser soberano frente a los Estados Unidos en esto que es su patio trasero. Eso tiene un precio bien caro y lo estamos pagando, porque ese bloqueo y esas agresiones políticas, económicas, diplomáticas, psicológicas que hay contra nuestra patria es el sostener que somos soberanos, que somos independientes, que no hemos atrevido a construir. Con Chávez se construyeron una arquitectura política para enfrentar el colonialismo y el neocolonialismo imperialista. El caso del ALBA, Petrocaribe, UNASUR. Y lo más amplio, pues, que fue la creación, pues, que por cierto, en La Habana tuvo una definición muy buena, que esta es una zona de paz. ¿Ok? Entonces, estamos en presencia de que hemos construido todo para derrotar ese concepto del patio trasero. Por eso digo que ser soberano, ser independiente, tiene un precio bien caro que pagar. Y el segundo pecado original nuestro es que el comandante definió que esta era una revolución socialista. Automáticamente eso tiene el apoyo de todos los pueblos del mundo, de los sectores explotados, los pobres de la tierra, como decía Martí. Pero también, así como tenemos grandes amigos, tenemos poderosos enemigos que son el imperialismo,
todo lo que son las potencias colonialistas europeas, todo lo que son los grupos monopólicos, todo el grupo Bilderberg y todas esas asociaciones criminales que viven de la explotación de los trabajadores y de los pueblos, bueno, eso está en contra del socialismo y son muy poderosos y tienen lobby. Y tú ves cómo cuadran en la OEA, en cualquier foro internacional, contra este pequeño pero digno país que se llama Venezuela. Entonces, bueno, los venezolanos de este tiempo tenemos que saber que también le costó al padre libertador muy caro la lucha por la independencia, y ese es el legado que nos dejó, y defenderlo nos va a costar caro. Eso hay que decírselo a nuestra gente para que no piense que el futuro va a ser mantequilla, ¿no? Pero va a ser victorioso y va a ser luminoso y va a ser digno para los venezolanos, con grandeza. Pero bueno, eso requiere también tener conciencia de a lo que nos estamos exponiendo, a grandes peligros, a grandes amenazas. Pero bueno, ahí vamos saliendo adelante. Y yo estoy convencido que la razón que nos acompaña va a salir victoriosa para favor de todos los que luchan por un mundo mejor en el mundo entero. Y van a seguir cayendo los Kuczynski, los Temer, los Santos y todo ese liderazgo comprometido con las peores causas de esta humanidad, y surgirá pues de todos estos países el liderazgo y pueblos organizados para llevar adelante la empresa de la liberación nacional y el socialismo en todos los pueblos del mundo que tienen derecho a una mejor vida, y no seguir viviendo la explotación de estos grandes grupos monopólicos que controlan, son los amos del mundo. Tú mencionaste las sanciones unilaterales impuestas por el gobierno americano y Canadá y algunos otros países que forman parte de este grupo de Lima, o este cártel de Lima, como bien lo ha señalado, que además esas decisiones, esas sanciones están prohibidas por el sistema de las Naciones Unidas, esas sanciones unilaterales. Eso también habría que informárselo a la gente. Para eso incluso parte del... Para eso las Naciones Unidas tienen un sistema de protección. Es así. Una cantidad de órganos. Generalmente esas controversias se dan en la Organización Mundial del Comercio, donde hay algunas normas que, si bien no son de consenso, son las mayoritariamente aceptadas. Entonces, este bloqueo unilateral es criminal y es contrario al derecho internacional. Simplemente que, bueno, parece ser que por la vía de los hechos han ido cambiando las reglas. Y en eso tenemos que ponernos de acuerdo para dar una batalla internacional, para restablecer un sistema justo de las relaciones internacionales en base al respeto, a la cooperación, y no en base al avasallamiento, al uso de la fuerza, que es lo que están retomando. Y es muy peligroso, porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para no citar los otros conflictos internacionales, fueron por motivos económicos. Y ellos ven en Venezuela la solución a sus problemas. Nosotros tenemos no solamente petróleo y gas, aquí, bueno, apareció el coltán, el torio, o sea, materiales que son estratégicos y fundamentales para las nuevas tecnologías. Claro. Y por eso es que, bueno, se hace muy peligroso este juego, y nuestro pueblo tiene que conocer y saber las cosas que están pasando para que sepamos que tenemos que rearmarnos, ¿no? Y reafirmarnos política e ideológicamente para las batallas que tenemos por venir. Te voy a hacer una nueva pausa. Y al regreso quiero que toquemos el tema de Ecuador. Lo recientemente sucedido allí, producto de un mal manejo, muy mal manejo del gobierno de Ecuador, de una situación particular de un ciudadano venezolano con su pareja, ha desatado una ola de xenofobia que de repente ya existía solapadamente y que ahora se ha hecho público en estos países que adversan a Venezuela. Yo quisiera que me dieras tu opinión al regreso del corte. Saúl Ortega en Desenlaces, a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram, es la etiqueta que estamos utilizando para interactuar con nuestro invitado. Ya venimos, no se parta. Seguimos con más de su programa Desenlaces, acompañado de Saúl Ortega. Habíamos dejado el tema de Ecuador antes de ir al corte, pero quisiera hacer una precisión. Yo creo que es una postura muy digna en un país democrático que cualquiera quiera buscar mejores horizontes fuera de nuestra frontera, una mejor oportunidad de vida. Eso pasa no en Venezuela, en cualquier país del mundo. Y si esto es una democracia, como en efecto lo es, pues eso no debe asombrar a nadie. Lo que tal vez nos hace ruido es que la derecha venezolana y la derecha internacional haya utilizado a esa gente como obreros políticos
¿En qué sentido? En el sentido de decirles, bueno, mira, en Venezuela no hay solución a tus problemas, aquí no vas a encontrar futuro, tienes que irte a otro país que probablemente tengan muchos problemas más graves de los que tenemos aquí en Venezuela. Entonces los han utilizado para irse del país bajo el engaño, que ahí yo quisiera que puntualizáramos eso. Mira, la migración es prácticamente un derecho de los ciudadanos del mundo. Claro. ¿No? El capitalismo ha negado ese derecho permanentemente porque ellos creen que lo que se debe mover libremente es la mercancía, más no los trabajadores. Pero en el caso venezolano nosotros somos pocos migrantes y esta no es la única vez que tenemos problemas. Ocurre que en el caso venezolano hay toda una operación desde afuera para construir el concepto de crisis humanitaria, para ellos poder intervenir militarmente. Este grupo de países que están en el cartel de Lima empezaron a estimular, relajando todas sus condiciones migratorias. Bueno, y ofreciendo incluso un espejismo de decirle a la gente que, bueno, que al llegar allá, bueno, vendieron el milagro del dólar, ¿no? Que era muy fácil hacer dólares en Colombia, en Ecuador, de que la vida era muy buena allá. Mira, esos países tienen peores problemas que los nuestros, claro, y no han podido resolverle los problemas a sus nacionales. Mucho me temo que van a poder, digamos, darle atención a los venezolanos y a los migrantes de cualquier otro país. País receptor de migrantes y generoso ha sido Venezuela. Por cierto que la canallesca, ¿no?, del señor de Ecuador, del Perú y de Colombia, que si nos ponemos en la balanza cuántos peruanos hay allá aquí y cuántos venezolanos hay allá, ten la seguridad que el peso es que hay más peruanos aquí. Igualmente con Ecuador, y no digamos el caso de Colombia. Bueno, claro. Digamos el tarifado de Duque. Bueno, dice que ellos hablan de que primero decían de 500.000, nadie, no manejan con seriedad la cifra. Luego hablan de 1 millón de venezolanos. Bueno, aquí nosotros estamos llegando más de 6 millones de colombianos y a nosotros no nos quejamos por eso. Aquí se les ha acogido con cariño, se les respeta, se les quiere. Se les beneficia las políticas sociales. Se les beneficia con vivienda, con salud, con educación. Al contrario, el vicepresidente de Santos, Lleras, en el departamento norte de Santander, creo que entregó como 10 viviendas, cuando nosotros entregamos, vamos para 3 millones de viviendas. Bueno, ellos, 10 viviendas que están entregando, dijo, no quiero que ninguna de estas viviendas caiga en manos de un beneco. Es una política xenofóbica desde el Estado, que es lo que ocurre con Lenín Moreno. Porque bueno, hubo un crimen lamentable involucrando a un venezolano, pero pudo haber sido un peruano, claro, de cualquier nacionalidad. Ahí había que atacar el femicidio, la violencia, el hecho criminal. No venía a etiquetar a los venezolanos como hizo el señor Lenín Moreno, un traidorcito, por cierto. ¿Tú te acuerdas de Timiriquí, el crimen de los mineros? Que quien los asesinó fue un ecuatoriano, correcto. Y aquí nadie dijo los ecuatorianos. En todo caso, él, mafioso criminal, porque es lo correcto, es como un Estado debe conducirse con seriedad. Ahora, ¿qué pasa? De que aquí se quiere construir y focalizar el tema migratorio en Venezuela cuando el tema migratorio está en la frontera de los Estados Unidos, ¿no? Y el gobierno de Guatemala no dice nada, que son sus migrantes, el gobierno de Honduras no dice nada, que están ahí y están siendo agredidos, masacrados, asesinados por norteamericanos, de esos gringos básicos criminales que tienen un concepto xenofóbico y que asesinan en el Río Bravo a los migrantes, que los matan, a los mexicanos. Crisis la que está dando en el Mediterráneo. La fosa común más grande de la humanidad es esa, de migrantes que van de Irak, de Libia, de Siria, que tratan desesperadamente, que están migrando porque hay una crisis humanitaria ahí, por la guerra que le impuso Estados Unidos y los europeos a esos países que tenían condiciones de vida excelentes. Yo visité la Libia de Gaddafi, era el país con el mayor nivel de vida del Medio Oriente, de África. ¿Ok? Y mira lo que le han convertido, donde la vida no vale nada. Entonces, las crisis migratorias la han generado las potencias colonialistas de Europa, el imperialismo por su afán de saquear estos países y de dominar el mundo. A nosotros tratan de construir que aquí hay una crisis humanitaria y por eso empezaron a estimular esta situación. Ellos tratan de construir el concepto de que este es un país fallido, que aquí no hay democracia, que hay una dictadura, cuando este es el país donde más elecciones hay. No hay manera, definitivamente, de que ellos puedan enfrentar. Por eso es que esta revolución tiene mucha fortaleza. Porque, bueno, ese cuentico se lo creerá alguien que vive afuera.
Pero el que vive aquí sabe las elecciones que hemos hecho y Claro. sabe que Maduro ganó unas elecciones Claro. limpiamente y saben que la oposición no tiene fuerza y saben que no sirve para nada. Entonces, ese concepto de que la oposición democrática, y yo le envié lo que aprobaron ellos en esta asamblea en desacato, yo se lo envié a varios compañeros parlamentarios que están en parlamentos del mundo, porque ellos se llaman, allá van y dicen que son una oposición democrática, pero yo les envié para que lean el documento donde están llamando a derrocar al gobierno, a rebelarse en armas contra la democracia. ¿Qué tipo de demócratas son esos? Para que vean, ese es su verdadero talante, ¿no? Para que los conozcan, porque bueno, la gente de afuera a lo mejor no los conoce mucho, entonces uno tiene que agarrar las propias cosas que ellos producen para que los conozcan de verdad. Entonces yo sí aproveché, y eso lo tiene la presidenta de la Unión Interparlamentaria Mundial, el parlamentario de Mercosur, los compañeros del Parlamento Latinoamericano, a todos se los he ido enviando, para que sepan quiénes son estos pseudodemócratas, ¿no? Hablaste de la tesis del Estado fallido que han querido hacer ver en Venezuela, pero en contraposición a eso, Venezuela ha tenido recientemente una cantidad enorme de apoyo internacional. Yo quisiera que mencionaras algunos. Bueno, mira, tenemos una excelente relación con nuestros países amigos en Naciones Unidas, donde está incluso la población mundial, los países de África. Claro, para estos racistas, dice, bueno, que buenas relaciones, bonitas relaciones con África, excelentes relaciones con África, que nos orgullece. Tenemos relaciones con China y con la mayoría de los países de Asia, con Rusia, con países de Europa del Este, incluso de la Europa Occidental. Las relaciones con España y con Portugal siguen siendo buenas, independientemente que ellos pertenecen a esa mal llamada y maltrecha Unión Europea, que se está despedazando, por cierto. No solamente es el BRICS británico, sino que ahí la procesión va por dentro, ¿no? Del despedazamiento de esa construcción de lo que fue la Europa. Y lo que lo ha llevado a esa crisis es la subordinación a los Estados Unidos, que hace inviable lo que trataban de construir, un bloque distinto. Pero bueno, el mundo tiende a ser multipolar. Definitivamente ese concepto de que Estados Unidos es el policía y el amo del mundo, mira, contra eso se rebelan pueblos, estados, gobiernos, jefes de estado y de gobierno, en fin. Es una lucha permanente que está en el mundo y bueno, nosotros estamos imbuidos allí. Pero Venezuela es un país respetado y hacemos política para continuar cosechando relaciones en el marco del respeto de la igualdad de las naciones, de la cooperación e incluso la complementación en muchos temas en los cuales tenemos mucho que dar nosotros. No estamos solos. No, para nada. Y eso lo demostramos nosotros con, digamos, las acciones que emprendemos a diario. Y ten la seguridad que esto no tiene vida, esta especie de alianza circunstancial que han construido Estados Unidos y sus aliados, algunos países europeos, algunos de América Latina muy subordinados, pero en sus países hay resistencia y hay gente que se opone. Macri no vale medio, ¿ok? Bolsonaro, bueno, ya se le está volteando la tortilla, porque es inviable esa política contra un país hermano y para favorecer intereses imperialistas y colonialistas, nuestros pueblos la rechazan. Y eso no puede tener futuro. Y ten la seguridad que eso se cae como un cartel de naipes, ¿no? Así se va a caer toda esa conjura que ha construido la derecha, que es impresentable, por cierto, sin razones. Por cierto que el cartón de Lima, aprovecho para decírselo aquí a los que nos están viendo, no tiene acta constitutiva, no tiene, porque eso tiene que ir a los parlamentos. Entonces por eso es que actúan como un cartel y no como un grupo de países que legítimamente tienen una razón de existir, porque la única razón de existir es atacar a Venezuela. Y eso en los parlamentos va a ser muy difícil que lo aprueben. Por eso es que no tiene acta constitutiva, no tiene, como dice, el convenio de nacimiento, ¿no? Como si lo tienen otros, como lo tiene el UNASUR, lo tiene la CELAL, lo tiene Petrocaribe. Y ya dijeron que iban contra el UNASUR. Ah, por cierto, y contra el Parlasur, y ahorita acaban de firmar Macri y Bolsonaro, comercio bilateral al margen de lo que es el Mercosur. Quieren destruir el Mercosur y eso va a tener su resistencia porque el Mercosur es una realidad. Claro. Que, bueno, ha tenido sus momentos altos y bajos,
pero esto se ve que lo que andan buscando es impulsar las políticas neoliberales que derrotamos en Mar del Plata, las quieren implementar por la vía de los hechos. Y ahorita acaban de firmar acuerdos bilaterales al margen del Mercosur, para definitivamente destruir el Mercosur. Yo quiero ver los discursos en los parlamentos de estos países, porque se los advertí, esto, porque la agresión empezó en el Mercosur contra Venezuela, cuando rompiendo las reglas del Mercosur nos expulsan de... Así es. ¿no? Y de una manera Fue ilegal. uno de los primeros incidentes. Las primeras agresiones. Y le di, esto no es contra Venezuela, esto es contra el bloque del Mercosur. Y ya lo van a ver, bueno, ya se está presentando, se están quitando la careta, simplemente. Así es. Última pausa, y al regreso quiero que hablemos de la Asamblea Nacional Constituyente. Saúl Ortega en Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. No se parte que venimos con el último segmento de Desenlaces. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces, acompañado de Saúl Ortega en una amena conversación. Habíamos dejado el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Antes de entrar en el tema de la comisión como tal, yo quisiera que Saúl Ortega hiciera un ejercicio de memoria. ¿Qué pasaría en Venezuela en este momento si el pueblo, acatando ese llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro, un 1 de mayo, por cierto, donde nos invitó a ir a un proceso constituyente, qué pasaría en Venezuela si no existiera la Asamblea Nacional Constituyente? Mira, y hay que valorar en primer lugar la figura y la grandeza y la visión del presidente Nicolás Maduro. Recuérdate que había una situación de violencia generalizada por la oposición, pagada y financiada por los Estados Unidos, con un componente, mira, bastante doloroso. Frente a eso, el presidente visionó de que había que jugar la política y lanzó el proceso constituyente, y el pueblo se movilizó en las peores circunstancias, venciendo la adversidad, la agresividad y la violencia opositora. La gente fue a votar. Y yo creo que eso fue como una magia de la política, que ellos entendieron que este pueblo estaba dispuesto a moverse para garantizar la paz y la tranquilidad. Y bueno, eso funcionó como un arte de magia, ¿no? Que se replegaron de las calles todos aquellos que estaban, bueno, generando aquella cultura de violencia y muerte en nuestras calles. Bueno, a partir de allí se ve que se validó la necesidad de la política. El presidente, por cierto, le ha insistido, incluso de una manera audaz, ya que la oposición rechazó ir al juego democrático. El presidente incluso le ha propuesto que por cooptación nombren algunos miembros en la constituyente para que se incorporen al debate político. Eso es en la búsqueda de abrir el diálogo. Y yo a esta altura creo que es la única oportunidad que tiene esa oposición, la única, porque todas las que han ensayado van camino a la derrota y a la extinción incluso como fuerzas políticas. De hecho, esos partidos hoy ninguno existe. Así que la única oportunidad, el presidente Nicolás Maduro se juramentó por 6 años. Así que aquí no hay elecciones sino hasta dentro de 6 años. En todo caso, tendrá que esperar los 3 años para activar, si pueden, el referendo revocatorio. No hay, por la vía democrática, otra cosa que el gobierno que va a estar en Miraflores va a ser de Nicolás Maduro. El único escenario donde ellos pueden conseguir algo para discutir, no quiere decir, no estoy diciendo que lo consigan, pero donde lo pueden proponer algo que no está en la Constitución, es en la constituyente. Porque de repente podemos votar una Constitución donde estemos de acuerdo todos, no en su mayoría, claro, pero que pudiese llegarse a un acuerdo político y en una disposición transitoria. Si se llegara a un acuerdo político producto del diálogo, pudiese haber una relegitimación de poder. Es la única manera que haya elecciones fuera de lo que está pautado en la Constitución de ahora, con una nueva Constitución. Del resto, mira, yo no le veo éxito a ellos en la vía que han escogido, que es la del desconocimiento, o la vía golpista, que es la que están exhibiendo. Eso va a ser derrotado. Va a ser derrotado por nuestro pueblo y por nuestras Fuerzas Armadas, que han demostrado fortaleza institucional, democrática y compromiso país, porque esas Fuerzas Armadas están claras en el juego macabro que hoy exhiben estos adversarios que son enemigos de la patria, están actuando como enemigos de la patria, como traidores.
y frente a eso nuestra Fuerza Armada tiene una cultura muy clara de lo que está en juego. Y este es el ejército que nació del Ejército Libertador y tiene muy claro su papel y su rol en la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial y de nuestras instituciones democráticas. Como lo dijo el ministro de la Defensa, el general en jefe Padrino López, leales siempre, traidores nunca. Saúl, la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente ha desplegado, inclusive tienen un plan de trabajo bastante ambicioso. Han tenido presencia fuera de nuestras fronteras, reuniones a nivel internacional. Yo quisiera que nos hicieras un breve recuento del trabajo de esta comisión. Mira, hemos estado presentes en foros internacionales, foros políticos, con partidos, con gobiernos, incluso en foros parlamentarios. La última visita que hicimos fue muy, pero muy productiva. Estuvimos en la República Popular China, nos recibió el más alto nivel, tanto del gobierno, de la Asamblea Popular, como del partido. Igualmente estuvimos en Pyongyang, en Corea, y fuimos recibidos al más alto nivel también. Tuvimos la oportunidad, bueno, de desarrollar un mayor intercambio político. Mantenemos constante contacto con actores, sobre todo fundamentalmente con partidos, con parlamentarios, y nos hemos desplegado precisamente en la construcción de explicarle al mundo, porque parece mentira, este proceso constituyente es poco comprendido en otras naciones porque no tienen el ejercicio de la democracia plena. Y precisamente hemos querido explicarle qué es lo que está pasando, ¿no? De que es una figura constitucional que se la dio el país precisamente en una constitución que es la única que ha sido votada por el pueblo, que no salió de los bufetes ni de los cenáculos de los grupos de poder, ¿no? Fue una constitución democrática, debatida, y que bueno, esa constitución ya después de 20 años y en esta coyuntura pues requiere de que sea revisada, y para eso se convocó un proceso constituyente que está en pleno desarrollo, porque ese poder constituyente reside en el pueblo. Nosotros estamos allí como una figura delegada para, digamos, adelantar un debate y presentarle un cuerpo constitucional que tiene su punto de partida. Tampoco es que estamos partiendo de cero, partimos de la Constitución del 99. Claro. Y para presentarle pues cuáles son, digamos, lo que es, digamos, los ajustes para estos tiempos y para estos peligros y esta amenaza que tiene nuestro país, presentarle un cuerpo que debe ser conocido por el pueblo, porque tiene que ser votado también. Claro. Entonces la gente tiene que conocerlo, tiene que discutirlo, tiene que adherirse a ellos. Así que ese concepto que en el mundo han vendido, nosotros es nuestra obligación pues clarificar, de tal manera que nuestros amigos, nuestros aliados, tengan claridad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Es una revolución democrática lo que estamos adelantando. Me causa curiosidad lo que te dice la gente cuando sale de nuestra frontera. Representantes de gobierno, porque se teje a nivel internacional como que Venezuela, no tan solo el concepto de Estado fallido que mencionábamos hace unos minutos, sino el tema de que en Venezuela hay una guerra civil, que aquí la gente está muriendo de hambre. Yo quisiera que nos mencionara qué te dicen en el extranjero. Es impresionante cómo en eso se han sido exitosos, en esa campaña contra nuestro país de vender conjunto de mentiras, que bueno, uno tiene amigos que están fuera y se escandalizan con lo que supuestamente está pasando aquí, ¿no? Por ejemplo, yo tengo personas que viven en Colombia y bueno, allá en Colombia se dice que aquí, lo que está pasando allá, ellos dicen que es aquí. Por ejemplo, aquí no ha explotado ningún carro bomba, como recientemente explotó en una estación de policía allá, ¿no? Allá están asesinando líderes sociales. El gobierno destrozó el acuerdo de paz. Ya están matando líderes sociales de la FARC. Parte de la comandancia tuvo que pasar a la clandestinidad. O sea que ese acuerdo de paz lo hicieron añicos. Un acuerdo que costó, porque nosotros, tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro, pusieron su empeño. Pero estos irresponsables que gobiernan Colombia, pues. Entonces, hay gente que lo que ve de la televisión y la radio, igual que ocurre en España. Los titulares allá, bueno, son terribles, ¿no? Pero cuando esa gente viene aquí y dice, por Dios, pues esto no es lo que me vendieron a mí. Por ejemplo, por ahí salió una diputada chilena, Marisela, no recuerdo el apellido,
donde ella dice, bueno, pues si yo estuve en Venezuela y todo eso que ustedes dicen aquí es mentira. Yo pude ir libremente a todos los colegios, vi cómo la gente participaba libremente. El proceso, por cierto, que ganó el presidente Nicolás Maduro, y ya se refería del 20 de mayo. Y todo lo que dicen los diputados de la derecha, pues ella dice, eso es mentira, pues yo estuve en Venezuela. Cuando llegué allá puedes caminar libremente, mira, no es verdad que la gente anda pasando hambre, yo voy al supermercado y de todo, en todo caso, los precios son una barbaridad, pero eso que ellos dicen, que es que aquí no hay dónde comer, es otra cosa. Aquí, a pesar del bloqueo y del ataque a nuestra economía, sin embargo, es como un acto de magia, como el gobierno con tan pocos ingresos en divisa ha logrado seguir manteniendo la misión vivienda, barrio nuevo, barrio tricolor, las pensiones, no ha sacrificado lo social, que la salud, la educación siga siendo gratuita. Eso en otros países no ocurre, allá sigue siendo privada y es muy difícil que la gente tenga acceso a la gente tiene hasta 4 trabajos para poder garantizar medio comer y pagar los servicios. Así es. Quiero terminar este programa mencionándote algo que antes de iniciarlo, antes de comenzar esta transmisión, lo conversábamos. Si nosotros analizamos las guarimbas terroristas del año 2014, con los actores políticos que en ese momento estaban presentes por parte de la derecha, analizamos la del 2017, pérdidas de vida lamentables, violencia como nunca se había visto en este país, prácticas violentas que no tienen ningún antecedente histórico en nuestra patria. Pero pudiéramos hacer un antecedente aún mayor, de esa misma clase política que estuvo presente en el 2014, en el 2017, llamando a la violencia, a la muerte, a la sangre. Pudiéramos irnos más atrás, 11 de abril del año 2002. La misma dirigencia política del 2014, la misma del 2017, es la que estuvo en el 11 de abril del 2002. Y ahora han pretendido en este 2019 otra vez generar un clima de violencia. Yo quisiera que ya para terminar el programa, ¿qué pasa con esa dirigencia opositora? Mira, que Sotorroja, que es un maestro de la política, dice que no tienen un programa de factura nacional. Y lamentablemente esa es su debilidad. Al no tener un proyecto nacional, depende de lo que la embajada levante el teléfono, hagan esto. Y siempre están a la espera. Ahora peor, porque todavía tener un amo como los Estados Unidos, de repente eso da caché, pero tener un amo tan mediocre como Duque, porque ahora desde Colombia también los llaman y le dicen esto es lo que van a hacer. Y entiendo que ahora también desde Guyana, no sé quién los llama, pero se ve que sus compromisos pues están muy allá y muy poco acá. Entonces, ¿qué éxito le puedes dar tú a una vocería tan comprometida con intereses foráneos, con intereses antinacionales y tan descarados que son? Porque lo que yo estoy diciendo, eso lo sabe todo el mundo. Porque es que son descarados y entonces se les ve la costura, como dicen. No aprendieron nada de sus errores. No aprenden porque es que el problema es la chequera, pues la factura, ¿no? Quienes les pagan le dan las órdenes. Y ahí se verá que no hay un mínimo de recato para decir, mira, yo no puedo hacer esto, no, lo que me diga, lo que me ordenes lo hago. La desmesura, pues. Entonces eso es lo que estás viendo en ese tipo de actores políticos. Yo creo que esos van a seguir mordiendo el polvo de la derrota porque, bueno, van a seguir transitando el mismo camino que ya no les dio resultado ni les dará. El pueblo está clarísimo, yo creo que ahora más, sobre todo el pueblo opositor, que es el que está aprendiendo más en esta coyuntura con los dirigentes estos de pacotilla que les han impuesto. Saúl, agradecido. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Toda historia tiene su desenlace, vimos el desenlace de esta historia a la mano de Saúl Ortega. A todos ustedes gracias por la interacción que han tenido en nuestra etiqueta Saúl Ortega en Desenlaces a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.
Chao.